¿Está en riesgo la seguridad jurídica a raíz de la decisión del presidente de la República de imponer una ley que había sido negada y archivada en la Asamblea Nacional a través del registro oficial por decreto ley? Todos nos preguntamos como ciudadanos para qué está entonces la Asamblea Nacional si se envía una ley para su tratamiento y al final no le gusta el resultado de ese tratamiento al Ejecutivo y el Ejecutivo decide imponer su voluntad a través del registro oficial por un decreto. ¿Qué riesgos implica esto para la seguridad jurídica? ¿Cómo quedamos como país a nivel interno y a nivel internacional? Bienvenido, buenos días. Su micrófono, doctor. Encienda su micrófono. No lo encendió. No lo escuchamos. Qué raro. Ahí sí. Ahí sí Sí. estamos. Ahora sí, perdón, algo me estaba fallando hoy día la tecnología. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un gusto saludarlos. Gracias por la oportunidad de compartir micrófonos con ustedes. Un saludo cordial a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Vea, la seguridad jurídica ya comenzó a destrozarse hace rato con este gobierno. Y eso obviamente se ve reflejado en la falta de inversión nacional, en la falta de inversión extranjera y en los altos montos que actualmente significa el impuesto a la salida de divisas, lo cual trae como conclusión obvia es de que la gente está sacando el dinero, principalmente los inversionistas, por esta falta de seguridad, por esta falta de certidumbre que comenzó cuando una directora de talento humano de un ministerio, en este caso el Ministerio de Trabajo, decidió destituir a la vicepresidenta de la República electa por voto popular. Usted se imagina lo que debe haber, el golpe que debe haber sido para un posible inversionista que quería llegar al país. Y se ve que eso le hacen a la vicepresidenta de la República de un país electa por voto popular. Ese inversionista va a decir, chuta, mi negocio me van a acabar antes de comenzar. Y ahora, con esta ley mal llamada antipillos, porque se llama ley para mejorar la recaudación tributaria, es decir, una ley tributaria a través del lavado de activos. Porque eso es una ley tributaria que ya fue negada por la Asamblea y ya está publicada en el registro oficial, la ley ya está archivada por parte de la Asamblea, que es el competente para archivar la ley, no el presidente de la República ni el Ejecutivo. Y ahora tenemos esta certidumbre. Y viene así también un inversionista que dice, bueno, ¿y cuál es la que vale? ¿La primera publicación del registro oficial de la Asamblea, que es la primera función del Estado, o es la que vale la del presidente de la República que en un momento de rabietas, pues decide publicarle en el registro oficial una ley que lo único que busca es meterle una vez más la plata al bolsillo de los ecuatorianos a través de la creación de este impuesto, del aumento de este impuesto para la venta de carros usados? Obviamente el presidente nunca compra carros usados, pero la gente de clase media para abajo, principalmente los que buscan su camionetita para trabajar, para ir a traer el de la tiendita, tiene una camionetita para ir a traer los productos del mercado. Esa gente le va a tocar a pagar impuestos que no estaban contemplados, haciendo uso de una medida, conforme lo dice nuestra bancada, muy parecida al tema dictatorial. Solamente en dictadura usted puede ver estas cosas. De manera de que aquí la Asamblea debe existir un pronunciamiento, que espero que lo haga hoy, y debe culminar en lo que en un Estado de Derecho siempre se hace. Es que es difícil entender para este presidente de la República que vivimos un Estado de Derecho. Es que con un Estado de Derecho hay los pesos y los contrapesos. Es que en un Estado de Derecho no se impone necesariamente la palabra de un presidente. Que en un Estado de Derecho se respeta la independencia de las funciones, que en un Estado de Derecho estamos obligados a cumplir la Constitución y la ley, y que en un Estado de Derecho es la columna vertebral de una democracia. El respeto a ese Estado de Derecho es lo que nos permite a nosotros vivir en democracia. De manera de que es terrible esto que ha hecho el gobierno y que más que nada, aún más terrible, porque es una medida que lo único que busca es meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. ¿Cómo está, Alfredo? Qué gusto saludarle, buenos días. Le voy a hacer la pregunta que muchos nos hemos hecho con respecto de, en el caso suyo, claro, responde únicamente por la bancada social cristiana, no le voy a pedir que responda ni por el correísmo, ni por Construye, ni por los otros, ¿no? Pero ¿no era lo más conveniente, digamos, hacer lo que ha pasado en los últimos casos, llegar al segundo debate y definir ahí el archivo o la negación de la ley, justamente para no incumplir con ese 11º mandamiento, que es el de no dar papaya? Mire, el propio presidente, cuando fue asambleísta, votó por una ley que la negaron en primer debate, una ley económica también.
Se votó, o sea, sí se ha negado leyes en primer debate. O sea, sí sabía que podían actuar así, en otras palabras. Exactamente, de manera de que... Y si al presidente no le gustaba el procedimiento utilizado por la Asamblea, justamente el Estado del Derecho al cual él no quiere someterse, al cual está dando muestras permanentemente de no quererse someter, ¿sí?, le facultaba a que presente una demanda de inconstitucionalidad por la forma ante la Corte Constitucional. Eso es el Estado de Derecho. Sí, sí tenía alternativas. La que al parecer pretende hacer la Asamblea hoy día por resolución, o mañana, no sé cuándo lo harán, porque veo los anuncios de demandar a la inconstitucionalidad de la ley y pedir previamente medidas cautelares, ¿no es cierto? Porque eso también le permite al demandante que se suspenda la vigencia de la ley hasta que la Corte resuelva lo de fondo. Ojalá también en esa resolución la Asamblea pida a la Corte Constitucional que este tema, dada la trascendencia de carácter nacional, le dé el trámite de urgente y tenga, pues, de caso contrario, pues la estarán tratando en 3 años. De manera de que existen los mecanismos en el Estado de Derecho, en el respeto a la Constitución y la ley, para que nos entiendan nuestros oyentes, que es el Estado de Derecho, no es más que respetar la Constitución y la ley, y no es más que respetar lo que juró el presidente de la República cuando tomó posesión del mando. Es decir, es eso el Estado de Derecho, respetar. Y ese momento, cuando se respeta el Estado de Derecho, usted crea uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de un país: seguridad jurídica. Ahora, doctor Serrano, ¿por qué esperar o por qué tiene que esperar tanto a la Corte Constitucional para pronunciarse si es algo tan evidente? No solo ustedes, no solo los legisladores, muchos constitucionalistas han señalado que lo que ha hecho el presidente de la República está fuera de la ley y fuera de la Constitución. ¿Por qué la Corte Constitucional, a decir de muchos juristas, está actuando de forma bastante obsecuente con el gobierno, no solo en este caso, sino, por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta Abad? O de Topic. Yo esperaría que la Corte Constitucional se pronuncie. Sí, esto amerita un pronunciamiento urgente de la Corte. En su momento, por ejemplo, calificó de urgente el tema del exalcalde Jorge Yunda, porque dijo que era un tema de trascendencia nacional y era un tema que involucraba a la ciudad de Quito. Ahora este es un tema que involucra a los 18 millones de ecuatorianos. De manera que la argumentación para declarar esto urgente por parte de la Corte la tiene y se pueda pronunciar. Y ojalá, insisto, en su primer acto, en el acto de admisión, dé paso a las medidas cautelares. Pero claro, estamos en un proceso electoral donde el presidente, este momento también parte de su estrategia, usted entenderá, quiere pelear con la Asamblea, porque siempre es un negocio político pelear con la Asamblea, que es un órgano por su estructura, por lo que representa una Asamblea, no la ecuatoriana solamente. Usted ve a todos los países latinoamericanos, pasa lo mismo. Que su índice de aceptación, pues no siempre son los obvios, o los aceptables, son siempre bajos, y sucedía con el anterior Congreso. Yo fui diputado la primera vez hace 34 años, cuando tenía 25 años, y me sorprendía los índices de aprobación del Congreso, que eran bajos. Y el presidente quiere vis a vis con la Asamblea, esta pelea con la Asamblea para tratar de revertir ese bajón que tiene y que ya es indetenible en las encuestas. Y claro, insisto, pelear con la Asamblea es un gran negocio de carácter electoral. Qué pena que se utilice el Estado de Derecho, qué pena que se utilice la seguridad jurídica para buscar votos. Alfredo, hay un artículo dentro de esta ley que quiero que usted, con su experiencia como legislador, más como legislador que como político, ¿no?, nos ayude a entender qué alcance podría tener, sobre todo tomando en cuenta estos tintes arbitrarios, autoritarios, autocráticos que tiene el presidente Noboa y su forma de gobernar, y personajes como De la Gasca ahora, que mucha gente lo tenía en un gran concepto a De la Gasca, y que es uno de los que está jugando el rol de alfil para justamente empujar estas arbitrariedades. Antes Arturo Félix, con mucho menos conocimiento, por supuesto, pero De la Gasca se supone que era hasta profesor universitario de Derecho. El artículo 16 de esta reforma legal o de esta ley tributaria, ley antipisos, habla del fortalecimiento de la UAFE. Y en su tercer párrafo dice que la UAFE podrá, que además el director de la UAFE es puesto por el gobierno, ¿no? Es una institución adscrita al Ejecutivo y el director es designado directamente por el presidente de la República. En el tercer párrafo dice: la UAFE podrá solicitar a la autoridad judicial competente, conforme a normativa vigente como medida cautelar, el congelamiento de fondos en caso de advertir operaciones sospechosas.
y proveer a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría General del Estado o a quien haga sus veces la información pertinente sobre posibles casos de extinción de dominio dentro del marco de la lucha integral contra el delito de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué tipo de seguridad jurídica puede haber si la UAFE se puede convertir en un ente persecutor en manos de un autócrata como Noboa? Terrible ese artículo. Usted se imagina ese artículo, no sé, pues en manos de Félix, por ejemplo, que lo nombre usted director de la UAFE, aunque no le da el perfil para eso. O de Diana Salazar, que en algún momento fue directora de la UAFE, podría volver de la Fiscalía ya nuevamente. Entonces, vea, esto atenta nuevamente, estas reglas ambiguas, no ambiguas, estas reglas peligrosas, atentan justamente contra la seguridad jurídica y ahuyentan inversión extranjera. Vea, la inversión extranjera este año en Perú hasta septiembre fue de cerca de 12 mil millones de dólares. Y aquí llegamos a 120 millones de dólares. Que nadie quiere invertir por estas situaciones que vive el país. Ya no solamente es la inseguridad, ya no solamente es la crisis económica, ya no solamente son los apagones. Ahora el presidente le está añadiendo, como que no fuera suficiente con esas 3 graves crisis que esta vez se juntaron, le está añadiendo también una crisis política, una crisis de seguridad jurídica al país, que lo único que hace es crear incertidumbre al inversionista nacional y extranjero. Y tal vez ahí encontramos la respuesta, por ejemplo, a ese incremento en los últimos tiempos del impuesto a la salida de divisas. Esto bien hizo la Asamblea en su momento de negar este proyecto y archivar este proyecto. Y ahora a la Asamblea le corresponde a respetar esa decisión y hacer respetar esa decisión. Y no caer en la provocación del gobierno de querer entrar en este vis a vis con la Asamblea con el fin de buscar votos. Vea, es legítimo querer ganar una elección, es legítimo ser el candidato, pero lo que no es legítimo, utilizar herramientas importantes como el Estado de Derecho, como es la seguridad jurídica, para, aunque sea a costilla de ellos, tratar de cambiar el rumbo de una elección o de los votos que yo tengo, de la intención del voto que yo tengo. Esto es muy peligroso para la democracia. A través de una ley como esta, denominada Antipillos, doctor Serrano, ¿se puede cumplir con el objetivo que supuestamente tiene esta normativa, que es fortalecer el trabajo de la UAFE? De una UAFE que no ha podido detectar los casi 4.000 millones de dólares que se lavan, por ejemplo, en el sistema financiero. ¿Se puede? Vea, hay que establecer los controles. Si usted, al parecer el gobierno sabe, y es lo que dicen, que a través de la venta de carros usados se lava dinero, pues ¿cómo es? Utilice los controles, pues. Oiga, hay 10 juicios, creo que desde que se creó la ley de lavado de activos que han llegado hasta la Corte. 10 de no sé cuántos casos de lavado de activos. Entonces, con esa lógica de que se lava dinero en la compra-venta de carros, significa que todos los que compramos carros usados tenemos esa sospecha de lavar dinero. Entonces, eso es terrible. Es terrible esa presunción. El gobierno sabe también, y se dice que, por ejemplo, en el tema de la construcción se lava dinero. Entonces, que también le vamos a poner un impuesto a la construcción, porque ahora resulta ser que el gobierno utiliza como argumento, ¿sí?, que donde sospecha que hay lavado de activos, entonces con un impuesto se lo resuelve. Cuando lo lógico es de que si sospecha o tiene información de que hay lavado de activos, inicie un mayor control, pues. Dele las herramientas a la UAFE para hacer control, no para perseguir. Dele a la UAFE herramientas necesarias para fortalecerla, sí, para que pueda hacer esos controles y no una herramienta tan ambigua como esta que puede prestarse fácilmente para cualquier tipo de interpretación. El lavado de activos hay que combatirlo. El lavado de activos debe acabar en el país, pero el lavado de activos no se resuelve con impuestos. Imagínense, si se reduciría con impuestos, entonces no le pongamos hasta el 5, por presidente. De una vez pongámosle hasta el 50, porque si los que venden carros son lavadores de dinero, entonces ellos no tienen problema en que usted les sube ese impuesto, pues. Si usted sospecha que todo el que vende carro usado o compra carro usado está lavando dinero, entonces no les ponga el 5%, pues, hasta el 5%. Póngale hasta el 50%, pues. No es que al parecer con su lógica va a disminuir el lavado de activos subiendo impuestos, entonces póngale un poco más. Y con su lógica de que el que compra carro usado y vende carro usado es lavador de activos, entonces obviamente súbale ese impuesto. Pero no es lógico, pues.
Esto no tiene sinderes pretender, incluso le cambian hasta el nombre, no se llama ley antipillos, el gobierno le puso el apodo ley antipillos. Esta se llama ley para mejorar la recaudación tributaria, es una ley tributaria, a través del lavado de activos. Ese es el nombre de la ley. Y que el gobierno, para tratar de venderla, y en eso cayó la oposición, en esa trampa, comenzaron a utilizar la ley antipillos porque vende más desde el punto de vista electoral. Pero esta es una ley tributaria que lo que busca es recaudar más dinero para el fisco ecuatoriano. Alfredo, con toda su experiencia y su recorrido en política, ¿alguna vez el país vivió una circunstancia parecida a esta? Y le voy a pedir que amplíe un poco más la reflexión y el análisis con respecto a la pregunta que le planteo o le voy a plantear, y tiene que ver con la situación de inseguridad, los apagones, la crisis económica que nos afecta, esta nueva migración que estamos experimentando, gente que no solo se va porque busca un mejor porvenir afuera del país, sino porque huye de la inseguridad, ¿no? Huye porque quiere salvar la vida suya y la de sus hijos. Y un gobierno que no ha sabido dar respuestas a ninguna de estas crisis, con un presidente que aparentemente goza todavía de un alto nivel de aceptación y que con esas condiciones tan adversas incluso estaría con posibilidades de entrar a la segunda vuelta. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes también que tienen un candidato presidencial inscrito para las próximas elecciones? ¿Qué es lo que les dicen las investigaciones, las encuestas, todos los estudios de opinión que están haciendo con respecto de lo que está pasando con el Ecuador como sociedad? Es terrible. ¿Qué se mide en el humor de la gente? ¿Qué logramos rescatar? La gente está molesta, la gente está enardecida, hay gente apática, hay gente pesimista. Es decir, ese es el ambiente en el cual se está desarrollando esta campaña. Ayer justamente estuve visitando la provincia de Tungurahua y tuve varias reuniones con sectores, medios de comunicación, entrevistas, ruedas de prensa, etcétera. Y estuve más antes en Guayaquil, y estuve en Ibarra, y estuve en Cañar, etcétera. Y claro, usted no encuentra allí por los famosos respaldo al presidente de la República, ¿no es cierto?, que tanto asoman en las encuestas malintencionadas por ahora, que solo buscan un solo objetivo de polarizar entre dos segmentos, tratar de buscarlo a como dé lugar al presidente y ubicarlo en la segunda vuelta electoral. Y en ese contexto, obviamente, lo que uno siente, lo que uno ve en la calle, aquí como que entraría esa frase que decía en su momento Lucy Gutiérrez, que le importaban las encuestas de carne y hueso. Uh-huh. No soy de esa tesis, pero la traigo a colación para un poco ejemplificar el tema. De que lo que uno siente realmente cuando hablas con la gente, cuando habla con los sectores, visité unas fábricas en Ambato, por ejemplo, es terrible lo que está pasando, la incertidumbre, el negativismo de la gente es terrible. Es apática esta campaña política. Es por eso que no se puede confiar por ahora en los resultados de las encuestas. Bueno, las encuestas últimamente, usted entenderá, coincidirá conmigo, pues realmente en Ecuador han sido un desastre. Y acaban de ser un desastre en todo donde lado. Inventan las encuestas. En todo lado, en Estados Unidos, en la última elección, donde las producen, en el Brexit. Donde utilizan la mayor tecnología para hacerlas, que es en Estados Unidos, acaban de ser un fracaso. De manera de que... Y el ejemplo fue lo que sucedió en Ecuador hace un año nada más con el actual presidente de la República, quien asomaba en las encuestas y terminó pasando a segunda vuelta. De manera que por ahora es una guerra de encuestas, sin duda alguna, pero lo más importante es lo que se viene por delante. O sea, esto está por iniciar el 5 de enero y a partir de esa fecha pues comenzaremos a tomar en cuenta mucho más las encuestas que por ahora lo que nos sirve es el contacto con la gente y donde únicamente vemos un pueblo molesto, indignado, pesimista, apático, sin confianza en los políticos, porque les mienten. Es que nos dijo el presidente y nosotros obviamente se lo creíamos, no teníamos por qué no creerle, que dijo que iba a bajar impuestos porque de esa forma él cree en la tesis social cristiana que la única forma de crecer económico es bajando impuestos. Nos dijo que en 9 meses, eso ya nos dijo a nosotros en la reunión y luego ya lo dijo en la campaña, que en 9 meses arreglaba el problema energético y sin embargo recién esperó hasta septiembre porque querían jugar a la lotería de que llueva antes. Esperó hasta septiembre para comprar los equipos térmicos que recién terminarán llegar hasta mayo de este año. Y claro, a nosotros no se nos ocurre culparle de esta sequía. A nosotros lo que sí se nos ocurre es culparle de que pudimos haber evitado tener 14 horas de cortes de luz
Si es que él en diciembre iniciaba la compra de los equipos térmicos, si es que él en diciembre iniciaba el proceso de dotar de energía térmica, que es la única que nos puede ayudar en esta sequía, pero lamentablemente no lo hizo porque, claro, estaban reunidos, rodeados de personas sin experiencia, de personas improvisadas, sin conocimientos, sin lógica y lo más importante, sin alma. En este gobierno lo que más le falta es alma, le falta corazón para entender la realidad de la gente, principalmente de la gente más pobre que está sufriendo el resultado de todas estas crisis que lamentablemente tenemos en este momento en el país. Y hablando de imposiciones, doctor Serrano, ayer la Asamblea Nacional aprobó una resolución que insta al presidente de la República y al SNAI a detener la construcción o no comenzar con la construcción de esta denominada megacárcel en Archidona, en la Amazonía ecuatoriana. Hay una protesta allí que se ha mantenido durante más de una semana. El Partido Social Cristiano ha apoyado esta resolución. ¿Se va a convertir esta en una nueva imposición del presidente de la República, parte de esta estrategia electoral? Porque uno de sus ofrecimientos precisamente fue tener estas cárceles de máxima seguridad, como la que están haciendo en Santa Elena, pero ¿qué hacer frente a esta nueva imposición que está causando problemas en la Amazonía? Ojalá no termine en imposición y ojalá se escuche al pueblo. Cuando usted quiere poner una cárcel, el presidente siempre le dijo al país que las cárceles iban a estar a 20, 30 minutos de distancia de los centros poblados y sin embargo en Archidona va a estar en pleno Archidona, rodeado de centros educativos, escuelas, colegios. Yo he hablado con nuestros amigos, con nuestros dirigentes de la provincia de Napo y de la provincia del cantón Archidona y lamentablemente o está mal informado este hombre, pero el presidente, pero la cárcel está en plena ciudad. Y obviamente Archidona es un cantón eminentemente turístico, mayoritariamente turístico, diría yo, y es por eso nosotros respaldamos, para que revisen esa decisión y la construyan en una área más lejana de este cantón. La cárcel, nosotros no nos oponemos a la construcción de cárcel de alta seguridad, pero caramba, no la ponga pues en una ciudad donde sus habitantes le están diciendo, oiga señor, no nos ponga aquí ese tema, póngalo más allá, cumpla con su palabra, 20, 30 minutos de distancia de nuestros lugares donde se educan nuestros niños y nuestros jóvenes y de nuestro, porque está incluso cerca al parque central de Archidona. Ojalá el gobierno, insisto, ojalá, yo sé que puedo pedir mucho, el gobierno entienda que es necesario para gobernar también es rectificar cuando uno se equivoca, sin duda alguna. Para finalizar, doctor Serrano, usted ha decidido volver a la arena política activa porque nunca ha dejado de ser político. ¿Por qué? Porque mire todo lo que ocurre con quienes están ahora mismo pasando el señalamiento de los ciudadanos por estar en la política. ¿Usted por qué quiere volver a la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros decidimos ir con candidatos propios a la presidencia de la República para defender nuestro plan de trabajo, nuestro plan de gobierno, que lo tenemos de hace muchísimos años y que no lo hemos podido implementar porque no hemos tenido la bendición del pueblo para llegar al Poder Ejecutivo desde hace 40 años que fue electo León Febres Cordero y desde ahí no hemos tenido esa suerte. De manera de que también, pues, desde la Asamblea queremos ir a alimentar con algo de experiencia, sin improvisaciones, sin personas improvisadas, poder aportar desde la Asamblea la ejecución de nuestro plan de gobierno, que actualmente lo lidera Henry con Daliana, pero es el plan de gobierno, la propuesta del Partido Social Cristiano de hace muchísimos años que la poner en vigencia. Para eso, justamente, por esas razones, estamos algunos social cristianos, aquí hemos hecho una mezcla homogénea en algunas provincias, en algunos, y ahora en la lista nacional también de hacer una mezcla entre gente con experiencia y también pues gente joven para lograr en la Asamblea el objetivo que queremos de respaldar a nuestro gobierno en la aprobación de leyes que las hemos ofrecido desde hace mucho tiempo. ¿Le veremos al abogado Jaime Nebot haciendo recorridos con Henry Kronfle por el país o no? Sin duda alguna, es más, ya lo está haciendo, ya está asistiendo a ciertos actos de carácter de reuniones que tenemos. Yo estuve con él el día lunes justamente. Acuérdese que de conformidad con la ley, y aprovecho esta oportunidad, usted sí está informado, pero hay medios de comunicación que dicen que es campaña anticipada. El 208 de la Código de la Democracia lo dice claramente. Desde el inicio, desde el llamado a elecciones hasta el día que inicia elecciones, que comienza la campaña electoral, las organizaciones políticas pueden hacer eventos para promocionar su plan, su ideología, planes de gobierno, planes de trabajo. Y claro, otros creen que tener reuniones, tener eventos, son campaña. Eso no es campaña anticipada, eso lo permite el artículo 208 de la Constitución. Lo que no podemos, y lo dice el 208, contratar radio, televisión, prensa escrita, medios virtuales,
No redes sociales, porque también el artículo 202 del Código de la Democracia diferencia entre medios virtuales y redes sociales. Pero claro, hay unos cuantos desinformados que no saben, que creen que esto es hacer campaña política anticipada. No es campaña política anticipada. Eso lo permite la ley. Promocionar nuestro plan de trabajo, nuestro plan de gobierno como organización política. En eso hemos estado trabajando en estos últimos tiempos y Jaime lo está haciendo. Y créame que cuando inicie la campaña, Jaime va a estar muy activo en la campaña. Trasládele un mensaje de nuestra parte al abogado Nebot, Alfredo, que está invitado cordialmente a este espacio para conversar con nosotros. Y sin duda alguna aceptará su invitación. Jaime en eso no tiene reparos algunos de poder comunicar a través de los medios lo que pensamos los socialcristianos. Será un gusto sin duda alguna transmitirle el mensaje y sin duda alguna que Jaime acepte esa invitación.